nombre es Olivia Muñoz Rojas, soy doctora en Sociología, especialidad en ciudades. He estado dando clase en la LSI, en el Departamento de Sociología, este año pasado. Terminé el doctorado en mayo del año pasado y bueno, estoy ahora a punto de incorporarme como profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. En términos, digamos, de la relevancia que puede tener el caso español dentro de un contexto comparativo o a nivel europeo, pero digamos mundial, bueno, hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española es la primera ocasión en que se utilizan bombardeos aéreos de manera sistemática, en que las ciudades y la retaguardia se convierten en objetivos militares, ¿no? Digo, hay algunos precedentes, por ejemplo, los bombardeos italianos en las colonias en los años 20, pero digamos que ese uso sistemático y ese desarrollo en la práctica de esta teoría de aterrorizar a la población y por tanto desmoralizarla y digamos de esa manera ir minando al enemigo, yo creo que la primera vez que se utiliza es en la Guerra Civil. Bueno, y esto lo dicen muchísimos autores, es decir, para las fuerzas aéreas alemanas, bueno, nazis, y para las fuerzas italianas, las fuerzas aéreas italianas, España en ese sentido se convirtió en un campo de experimentación, ¿no? Y probaron toda su maquinaria que luego pues utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es la primera vez que se bombardean ciudades de esta manera, ¿no? En que hay miles de víctimas, cientos de víctimas por cada bombardeo, en que que se destruyen edificios completamente, ¿no? En cuestión de segundos, minutos. Entonces eso ya de por sí digamos que es un caso, el caso español en ese momento es un caso sin precedentes, y eso lo hace interesante. También por la parte de cómo se reacciona a los bombardeos, porque claro, como el tipo de bombas que se utilizan, el tipo de destrucción que se genera es algo, sí, digamos que no hay muchas experiencias previas, no se sabe cómo organizar, ¿no? Lo que se llama la defensa pasiva, que es, bueno, pues cuando hay un bombardeo salir, organizarse, tratar de retirar todo lo que son escombros, cadáveres, etc. Todo eso hay que organizarlo muy bien, porque como cualquiera se puede imaginar, cuando se amontonan cadáveres y escombros, pues bueno, se genera epidemias, digamos, son focos de infección, ¿no? Entonces todo eso, digamos que en España se hace un poco sobre la marcha, y esa parte también es muy interesante, ¿no? Del caso español, de ver cómo con muy pocos medios técnicos y con muy poca experiencia pues se forman estas juntas que se llaman juntas de defensa pasiva para gestionar la destrucción, ¿no? Y tratar de desarrollar medidas de emergencia. Bueno, eso en cuanto digamos, a la parte de destrucción. Lo que es interesante de la reconstrucción de posguerra en el caso español es que, bueno, a diferencia de Alemania e Italia, que también eran, digamos, regímenes fascistas, con todo lo problemático que puede ser generalizar el término fascista para España, Italia, Alemania, porque son regímenes de muy diferente naturaleza, por otro lado, pero Alemania e Italia pierden la Segunda Guerra Mundial, entonces no tienen esa oportunidad de reconstruir sus países, sus ciudades concretamente, conforme a estos ideales fascistas. Y en España pasa al revés, es decir, el bando victorioso es el bando fascista y de alguna manera en potencia se da esta oportunidad de crear una nueva España, incluyendo sus ciudades, ¿no? Y en ese sentido es interesante, bueno, por eso, porque vuelve a ser un poco excepcional respecto de las otras sociedades que en aquel momento, digamos, tenían ideales fascistas totalitarios. La idea de la nueva España y digamos, esta oportunidad, ¿no? de construir un país nuevo a partir de sus cenizas, por decirlo poéticamente,
lo interesante es que las ciudades en este ideal no son especialmente importantes, ¿no? O sea, hay que pensar que la mayoría de las ciudades prominentes en España, como Madrid, Barcelona, Valencia, incluso Bilbao hasta cierto punto, fueron leales a la República, ¿no? Y bueno, Madrid resistió 3 años. Entonces, existía esta idea entre los ideólogos falangistas, bueno, fascistas españoles, falangistas, de que bueno, las ciudades eran estos elementos pecaminosos que llevaban a la degeneración, en la que abundaban, pues eso, personas con ideas liberales, promiscuas, rojos, digamos, ¿no? Que es el término que se utiliza siempre. Básicamente gente, o sea, intelectuales y gente de la clase trabajadora, ¿no? Esto es como así el estereotipo de la ciudad. Entonces, inicialmente se piensa que, bueno, que de alguna manera una manera de castigar a estas ciudades que no han sido, o sea, que no han apoyado el levantamiento militar, que no han apoyado a las tropas franquistas, es, bueno, pues dejarlas un poco así, a la mano de Dios, momentáneamente, ¿no? Y sin embargo hay mucho interés por reconstruir el campo y por la reconstrucción rural, es decir, reconstruir pueblos, reconstruir infraestructuras agrícolas, porque también tenemos que pensar que en esos primeros años de la posguerra española, o sea, el ideal económico y el programa económico de lo que se llama la autarquía estaba basado en la idea de que España era una nación agrícola. Entonces, lo que había que reforzar y lo que había que desarrollar y modernizar era el campo, y no las ciudades, porque nuevamente en las ciudades es donde se concentraba la clase trabajadora, donde se diseminaban ideas revolucionarias. Entonces incluso existe la idea de tratar de sacar gente de las ciudades y que regrese al campo, y que regrese a los pueblos, y que regrese a unidades agrícolas, ¿no? Porque también hay un programa, digamos, de crear nuevos pueblos, por llamarlo de una manera, nuevas unidades agrícolas, nuevas colonias, donde se puede, bueno, donde anclar a esta población trabajadora y evitar que se concentren en las ciudades, que parece que son estos focos de revolucionarismo, ¿no? Entonces esto, digamos, o sea, lo estoy simplificando un poco porque obviamente también se reconstruyeron las ciudades, pero digamos que los discursos, inicialmente, los discursos de la Falange enfatizan mucho la reconstrucción rural y, digamos, tienen esta visión anti-urbana. Bueno, cuando se trata de encontrar, digamos, el estilo o la identidad estética de esta nueva España, los arquitectos y los ideólogos de la Falange a lo que recurren al final es al estilo imperial de los Habsburgo en el siglo XVI, bueno, XVI-XVII sobre todo, ¿no? Hay que recordar que esa es una época en que España además está colonizando América y que tiene, digamos, oportunidad de construir mucho, ¿no? Entonces, pues se piensa en ese periodo como un periodo de gran éxito, ¿no? Arquitectónico y urbanístico en la historia, digamos, urbanística de España. Entonces se toma ese estilo como emblemático, y para dar una idea de cuál es este estilo imperial, pues digamos, el epítome de esto sería el Palacio del Escorial, que está, bueno, a las afueras de Madrid, y que mandó construir Felipe II. Es un estilo muy monumental, con elementos clásicos, en general pesado, ¿no? Este, digamos, es como el estilo principal. Naturalmente hay otras variantes, pero siempre la lógica, digamos, es tratar de utilizar esos modelos y ese tipo de edificaciones que se construyeron en ese periodo, en el periodo, digamos, la época de oro de España, la época imperial del siglo XVI y XVII.
Es interesante digamos, la elección de los materiales de construcción y los significados que se le dan. El granito es el material, digamos, por excelencia, el material hispano por excelencia, y es, bueno, es el material con el que fue construido el Escorial, ¿no? Pero bueno, luego hay otros materiales, digamos, a los que se también atribuye ciertos significados. La piedra también se considera un material noble. Si es piedra romana, por ejemplo, más todavía, ¿no? Y bueno, hay todo un, digamos, un discurso que desarrolla, bueno, un intelectual concreto falangista, Ernesto Jiménez Caballero, que de alguna manera explica cómo en el frente arquitectónico español ha habido una lucha constante entre la piedra y el ladrillo. Y esto es una manera metafórica de decir que ha habido una lucha a lo largo de los siglos entre la España auténtica, en este caso simbolizada por la piedra, y la España no auténtica o la anti-España, que es el ladrillo, que, digamos, en un momento dado fueron los moros versus los españoles reconquistando a los moros, o sea, la piedra contra el ladrillo, y en la guerra civil la piedra, digamos, son los nacionales, los franquistas, el ladrillo, los rojos, los republicanos, ¿no? Entonces es una metáfora bastante obvia por un lado, pero es interesante porque sí se detecta en otros escritos y en el discurso, ¿no? del momento. Entonces, efectivamente, el granito es el material hispánico por excelencia, la piedra romana se asocia, bueno, pues con ese legado también imperial, ¿no? De cuando España formó parte del Imperio Romano, y el ladrillo se ve como este material pobre, asociado a los moros y después a la clase trabajadora, a los rojos, etc., ¿no? Bueno, y luego está el cemento también, claro, del cemento también se habla y se critica mucho el uso del cemento porque nuevamente el cemento también se ve como un material poco noble, utilizado sobre todo pues, para construcciones bueno, iba a decir, no solo de la clase trabajadora, sino incluso de los arquitectos modernistas, progresistas. Hay que pensar en el movimiento arquitectónico de los años 30, por ejemplo, Le Corbusier. Entonces, hay un verdadero rechazo por este tipo de edificaciones en cemento, lisas, cúbicas. Eso es una aberración, ¿no? Y entonces se le otorga al cemento esas calidades también, como de excesiva frialdad, de excesivo funcionalismo, y por tanto no tiene que ver con lo auténticamente español. Aunque obviamente, por otra parte, sí el cemento inevitablemente se usa, ¿no? Pero estamos hablando a nivel de discurso y es muy interesante este uso discursivo de los materiales. Sí, el caso de Madrid es interesante porque, bueno, pensando en lo que he comentado antes, ¿no? De que el programa, digamos, de reconstrucción de la Nueva España, bueno, de la Falange, privilegia al campo sobre la ciudad, pero hay una excepción, y esa excepción es Madrid. Madrid es la capital y además se utiliza incluso un lenguaje orgánico, es la cabeza, digamos, lo máximo, ¿no? La máxima representación del resto de España. Entonces, claro, tienes una ciudad, Madrid, que ha estado resistiéndose a las tropas franquistas durante 3 años, que finalmente es tomada, y sin embargo, esta idea de convertirla en cabeza de la Nueva España, ¿no? Quizá también precisamente como para tratar de reprimir esa resistencia que ofreció durante la guerra. Entonces, el programa, digamos, para Madrid, que luego no se terminó haciendo en su totalidad al menos, lo proyectaba como una ciudad neoimperial, es decir, todo esto que acabo de decir del estilo imperial, el Escorial como emblema de ese estilo, pues se piensa en Madrid como, bueno, una ciudad en la que vamos a tener
pequeños escoriales, ¿no? Sobre todo en la zona más representativa, en la zona institucional, que en este momento se asociaba con la zona de Argüelles, con la zona que está alrededor de Plaza de España, ¿no? Que eso, digamos, en su día era el viejo Madrid, ¿no? Bueno, Argüelles no tanto, pero la zona en torno a Plaza de España, el Madrid de los Austrias, todo eso como que se va a convertir en cabeza dentro de la cabeza, digamos, en cabeza dentro de la ciudad. Y bueno, se desarrolla este plan que luego, como digo, no se termina de implementar. Para dar una idea del tipo de edificios que hubieran podido proliferar, está el Ministerio del Aire en Moncloa. Toda esa zona de Moncloa sí que más o menos se terminó diseñando conforme al plan original, ¿no? Entonces hay de alguna manera una inversión fuerte en pensar esta nueva ciudad, esta nueva capital de la Nueva España. Y esto es una excepción, ¿no?, respecto de las otras ciudades españolas, porque las otras ciudades, digamos, tienen un papel muy secundario, ¿no? Y además está este sentimiento prevalente antiurbano. El tema de la memoria es un tema que sí, me interesa bastante. Me parece un tema muy espinoso y me parece un tema complicado, y realmente no tengo respuestas así claras, sobre todo acerca de, bueno, que es, o sea, la relación entre memoria y espacio construido, ¿no? El significado que pueden tener ciertos edificios, ciertos monumentos, ¿no?, en diferentes momentos temporales. Digo, este es un tema que en España ahora mismo, con la ley de la memoria histórica, es un tema muy candente, ¿no? Pero en Europa en general, o sea, esta idea de que hay, digamos, legados incómodos, pues bueno, Alemania, desde el final, Alemania Occidental, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido que lidiar con su legado nazi. Los nazis les dio tiempo a construir bastantes cosas, muchas fueron destruidas durante la guerra, pero otras no. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Reconstruirlo? ¿Dejarlo? Entonces, ahí tampoco ha habido una respuesta, a pesar de que, o sea, llevan décadas, ¿no? No ha habido una respuesta consistente e incluso ha variado en el tiempo. Otros casos interesantes, mucho más recientes, son todos los países del bloque soviético, ¿no? Después de la caída del muro. Es decir, ¿qué hacer con edificios de arquitectura stalinista o edificios que funcionaron como ministerios de regímenes prosoviéticos, etcétera? O sea, esas son cuestiones con las que se están enfrentando los polacos, los húngaros, es decir, todos los países del bloque soviético. Entonces es interesante porque ahora, digamos, se puede hablar casi hay como un debate europeo, ¿no? Porque, bueno, muchas sociedades comparten estos problemas, aunque los regímenes, digamos, fueran de naturaleza muy diferente, hasta cierto punto, pues el tema realmente de, bueno, ¿qué hacemos con un edificio que está íntimamente asociado a un régimen totalitario represivo, sea comunista, sea fascista, sea nazi, ¿no? Entonces, yo de verdad que creo que no hay una respuesta, no hay una receta fácil. Me parece que lo interesante realmente es que haya oportunidad de debatir estas cosas, incluso de que sea un proceso doloroso hasta cierto punto, que se genere conflicto. Digo, no conflicto, o sea, conflicto en términos de discurso, ¿no? Que haya posiciones enfrentadas, que se decida una cosa y luego, varios años después, por ejemplo, se decide rehabilitar un edificio incómodo y después pasa el tiempo y se decide que no, que mejor vamos a demolerlo. Yo creo que, o sea, es que es un proceso que uno no se lo puede saltar y no puede tratar como de encontrar recetas universales. En general, yo estoy en contra de destruir estos legados. Digo, hay que, digamos, nuevamente ver caso por caso. Pero me parece que cualquier política o medida que sea, vamos a quitar absolutamente todo lo que esté asociado a el régimen X, me parece un error. Me parece, de alguna manera, bueno, privar a las generaciones posteriores del conocimiento de algo que es parte de su pasado, un pasado incómodo quizás, pero que tiene derecho a conocer. Y bueno, la verdad es que cuando uno ve qué se ha hecho en Europa con diferentes monumentos, se da cuenta de que
de que muchos, sobre todo los ministerios, es curioso, pero los ministerios, que cuando uno lo piensa es de donde se toman las decisiones, muchas veces decisiones terribles, ¿no? En estos regímenes, se han conservado y se reciclan. Y bueno, está el caso famoso del Ministerio del Aire nazi en Berlín, que ahora es el Ministerio de Finanzas. Previamente, mientras estaba en, digamos, Berlín dividida, fue ministerio bueno, no recuerdo qué ministerio, de Alemania Oriental. Entonces, nunca ha dejado de ser ministerio, nunca ha dejado de ser una institución pública, a pesar de que ha formado parte de 3 regímenes completamente diferentes, ¿no? Entonces, al final es un poco qué significados también quiere uno atribuirle a los edificios. O sea, la pregunta es, bueno, ¿hay algo intrínsecamente fascista, nazi, falangista en un edificio? Aparte de, digamos, lo que puedan ser los emblemas, la esvástica, el yugo y las flechas. ¿Hay algo? O sea, si uno quita eso, ¿hay algo que te diga, bueno, esto es un edificio totalitario? Porque cuando alguien ve la Senate House aquí en Londres, o sea, podría perfectamente estar en Moscú,